Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. ¿Cómo amanecieron hoy? Abra su Biblia, por favor, en la primera carta que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Tesalónica. Vamos a tener una serie de sermones consecutivos con relación a esta epístola. Y quisiera poder introducir en la mañana de hoy algunos aspectos claves respecto a esta serie que hemos titulado también Tesalónica. Y en el título de hoy, para los que están tomando notas, el tema de hoy en particular es el Dios que está obrando en su iglesia. El Dios que está obrando en su iglesia. ¿Cuántos creen que Dios está obrando en esta tu iglesia? Es algo maravilloso, ¿verdad? Así que vamos a, por favor, abrir nuestra Biblia allí. Hoy solo voy a abordar el versículo 1 a manera de introducción y en los domingos posteriores vamos a seguir mirando expositivamente este pasaje. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 1 al 3. Vamos a leerlo, por favor. Usted lo tiene ya marcado allí. Está hablando el apóstol y dice de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo. Silvanos es el mismo Sila que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, para que no haya confusión. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Muy bien, quisiera empezar haciendo una pregunta, familia. ¿Cuáles serían las evidencias que usted y yo podríamos decir para expresar que Dios está obrando en una congregación, en una iglesia? Vamos a hacerlo personal. ¿Cómo podemos evaluar que Dios está obrando en nuestra congregación? ¿Cuáles serían esas características, cuáles serían esas evidencias que usted podría decir cómo Dios está obrando en esta su casa, en esta su iglesia, la comunidad cristiana de Cartagena? Bueno, permítame decirle, a veces pensamos o tendemos a pensar que hay algunos criterios, pero que la mayoría de las veces, familia, estos criterios son inadecuados para poder responder esa pregunta. Yo quiero abordar algunos de esos criterios que pueden cruzar por nuestras mentes cuando pensamos en evaluar a una congregación o a una iglesia y queremos decir, en esa iglesia Dios está obrando. A veces pensamos, por ejemplo, que una cantidad masiva de personas, de la asistencia, de la membresía, es una prueba indubitable que indica que Dios se está moviendo en esa congregación. Muchos de nosotros estamos diciendo, a veces escuchamos a otras personas, mira, Dios se está moviendo en tal parte, esa iglesia está, mira, reventada. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Y a veces ese es un parámetro con el cual muchas personas se guían para indicar que Dios se está moviendo en una congregación, que es la asistencia masiva. Otras veces el enfoque se va hacia la cantidad de eventos, conciertos, programas que X congregación realiza al año. Entonces las personas se ven atraídas por estas cosas y se dice, oye, así se mueve el Espíritu de Dios. Mira que salieron de un congreso de jóvenes, están de damas, después viene de hombres, después viene el concierto, mira, trajeron a Barak. Y las personas tienden a pensar que este es otro de esos indicativos por los cuales se juzga que Dios está obrando en una congregación. Algunos otros, por el contrario, se enfocan o ponen su pensamiento en el poder adquisitivo que se hace manifiesto en las grandes instalaciones modernas, en los equipamientos de última gama y última generación, las grandes pantallas LED que están detrás del escenario, como una manifestación también de que Dios está obrando de manera especial en esa iglesia. Otros, por el contrario, ponen su mirada en la estructura organizacional, la implicación y el compromiso del liderazgo, o de pronto el renombre, la fama y el posicionamiento mediático que tiene dicho líder,
que está en dicha congregación, para esas personas esa es una evidencia de que Dios está obrando allí. Y otro tanto son atraídos para enfocar su mente en las manifestaciones carismáticas, las expresiones efusivas de ánimos altisonantes durante el desarrollo de un servicio, y lo dicen como una prueba indiscutible de que allí Dios está obrando. Pero permítame decirle, hermanos, que aunque algunas de estas acciones sean parte del actuar clásico de la iglesia de hoy, de estos tiempos, ninguna de estas cosas que acabo de mencionar en sí mismas son una evidencia para expresar que Dios está obrando, que Dios está actuando en una congregación. ¿Cómo podemos entonces, iglesia, evaluar que Dios está obrando en un lugar? ¿Cómo lo podemos evaluar? ¿De qué manera podemos dar testimonio de ello? Bueno, esta es alguna de esas preguntas que quiero abordar a lo largo de estas entregas que vamos a tener estos domingos a través de la carta de Primera a los Tesalonicenses. Y yo quiero empezar este viaje, familia, poniendo nuestra mirada en el libro de Hechos, capítulo 17, porque allí es donde nace la iglesia que nosotros hoy vamos a ver. Quiero que vaya conmigo rápidamente al libro de Hechos, capítulo 17. Y ahí en ese capítulo 17 vamos a leer desde el versículo 1. Y miren lo que va a decir aquí la descripción que hace Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, respecto a Tesalónica. En la Reina Valera aparece un título allí. ¿Cuál es el título que aparece allí en su Biblia? El alboroto. Parece que fuera muy costeño, ¿no? Por el tema de el alboroto en Tesalónica. Entonces vamos a ver qué era este bololó o este alboroto que nos plantea las escrituras aquí. Miren lo que dice la Biblia. Está hablando acerca del viaje misionero. Este es el segundo viaje que emprende Pablo en misiones. Y mira lo que dice aquí. Pasando por Anfilopis y Apolonia, llegando a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿A dónde fue Pablo? A la sinagoga. Era su costumbre. Cuando él empezaba en una región, en algún lugar, él buscaba la sinagoga que había allí. Dice que por 3 días de reposo, estamos hablando aproximadamente de cuánto aquí según la intuición suya. 3 semanas. Pablo estuvo discutiendo, dice la escritura aquí, con ellos. ¿Ellos eran quiénes? Pues los judíos que asistían mayoritariamente a esta sinagoga. Seguramente habían algunos prosélitos, pero principalmente judíos. Y dice que durante 3 fines de semana, al menos lo que registra la escritura, estuvo enseñando allí. Dice la Biblia, versículo 3, vaya conmigo, dice, declarando y exponiendo. ¿Qué hacía Pablo? Declaraba y exponía ¿qué cosa? Todo lo que él hablaba, lo que argumentaba, lo que discutía, no era otra cosa que exponer las escrituras. Dice, y declaraba lo siguiente, que era necesario que el Cristo padeciese, resucitare de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es el Evangelio, amados. Consagrado, consignado, eso es lo que durante 3 semanas nos registra las escrituras que el apóstol Pablo estuvo haciendo. Dice, y algunos de ellos, aquí viene el versículo 4, que es lo sorprendente. Escúcheme cómo nace esta iglesia. Dice aquí. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, que dice allí, no pocas. O sea que estamos hablando de una congregación establecida. Versículo 5. Entonces, y aquí viene el pero. Tradicional pero. Cuando usted está haciendo las cosas bien en Cristo, míreme acá, míreme acá. Era Pablo, era Silas, estaban haciendo la obra del Señor, eran misioneros consagrados, se habían bautizado, tenían el Espíritu Santo del Señor, estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer. Y sin embargo, aunque estaban haciendo la obra de Dios, aunque ellos estaban activados espiritualmente, aunque ellos estaban convencidos de lo que estaban haciendo, se levantó una oposición, amado. Porque en el mundo tendremos ¿qué cosa? Felicidad, severidad, todo te va a ir bien. No, amado, ¿qué dijo Jesús? Dígalo fuerte, sin miedo. En el mundo tendrá aflicción. Yo sé que usted lo dice, en el mundo tendrá aflicción. Ay, Señor, que no me da aflicción a mí.
Lo que dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Ahora estos hombres, haciendo la obra del Señor, versículo 5, dice, entonces los judíos que no creían, ¿quiénes se opusieron? Los que no creían, los mismos judíos de aquel lugar. Dice, entonces los judíos que no creían en el mensaje, en el evangelio que habían predicado estos hombres, teniendo ¿qué cosa? Miren que esto es uno de los frutos de la carne. Es natural que se levante contra ti celo. Tú estás en tu trabajo, alguna persona, simplemente por el hecho de que ve luz en ti y en él hay tinieblas. Dice la Biblia que no hay ninguna amistad entre la luz y las tinieblas y va a reñir. De eso lo dice el texto. Así dice que teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Así que el alboroto no lo hicieron Pablo y Silas y compañía. Ellos estaban trastornando el mundo, mas no lo estaban alborotando. Los alborotadores son otros. Mira cómo lo dice aquí el texto. Entonces, estos hombres malos se juntaron en una turba y alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. ¿Quién es este pobre Jasón? Este es el hombre que hospedó a Pablo y a Silas en este viaje misionero, en este segundo. ¿Cómo sabemos eso? En Romanos, cuando están haciendo las salutaciones finales, Pablo dice, os saluda, ¿adivinen quién? Este hombre. Eso es importante porque aquí dice la Biblia que lo tomaron a él, dice, tomaron y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Verso 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos. ¿A quiénes trajeron? Algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. ¿Y qué gritaban? Estos que trastornan el mundo. Esto sí lo han dicho con verdad. Usted sabe que usted es un trastornador de este mundo. Si no lo sabía, ahora lo sabe. Dios le ha puesto a usted con el fino propósito de trastornar esta cultura. Usted y yo somos contraculturales, amados. Así que dice estos hombres, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravenieron los decretos de César, diciendo que hay otro rey. ¿Y se llamaba como ese rey? Jesús. Verso 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Verso 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, ¿qué hicieron? Bueno, amados, este es el trasfondo de donde nace la iglesia que hoy estamos nosotros viendo. Así nació humildemente la iglesia de Tesalónica. Dice la Biblia que ante esta oposición, miren lo que dice el verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Es decir, que ellos, después de todo ese alboroto, ¿qué hicieron? Se fueron de aquel lugar. Siguieron en su viaje misionero. Pero la semilla, diga conmigo, pero la semilla ya había sido sembrada, familia. Ahora en ese contexto, ahora sí, regresemos nuevamente a nuestro pasaje. Estamos en el capítulo 1 de Tesalónica. En ese contexto nosotros ahí podemos ver que Dios había hecho una obra sorprendente en esta ciudad. Y en el viaje de Pablo hubo una poderosa conversión. Dice la Biblia que él allí duró un poco tiempo. No sabemos si fueron solo las 3 semanas que se nos narra o si fue un poco más, pero sí sabemos que estuvo un tiempo muy corto comparativamente con otros viajes. Y dice que a pesar de la hostilidad y de la terrible persecución que se levantó contra ellos, muchos hombres y mujeres se convirtieron en esa ciudad de Tesalónica. Y la iglesia esta de la que estamos hablando vino a ser un ejemplo. Vaya conmigo al versículo 7, que llama poderosamente mi atención. Ahí mismo en Tesalonicense. Mire lo que dice el versículo 7. ¿Qué vino a hacer esta joven iglesia después de que Pablo predicó y después de todo ese alboroto? Mire lo que dice el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Mírenme acá. Esta pequeña iglesia que nace en medio de un alboroto y de una predicación acortada por cuenta de esa hostilidad que se levantó contra Pablo y Silas, esta iglesia después se robusteció hasta tal punto que Pablo reconoce, entre otras cosas, Pablo enviaría a Timoteo unos 6 meses después del alboroto y él estaría ya un tiempo.
Y Él es quien le da las noticias de cómo está el avance de esta obra. Y así es allí en este versículo 7 que le va a decir a los hermanos en Tesalónica: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es una iglesia ¿cómo? Ejemplo. Es una iglesia ejemplo para todas las iglesias que estaban en la región. Verso 8, no se queda Pablo allí, luego dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y en Acaya, dice Pablo, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha ¿cómo? Extendido. Wow. Por esa razón, esta mañana yo quisiera que pudiéramos observar la iglesia en Tesalónica, porque es una iglesia que tiene hoy mucha relevancia para el mover en el cual nosotros estamos. Porque al igual que Tesalónica, nosotros hoy estamos viviendo oposición. La iglesia en Tesalónica era una iglesia que estaba ubicada en una ciudad que era un puerto como Cartagena, y por ende con todos los males que tienen las ciudades portuarias. Usted me entiende, ¿verdad? Todos los males que tiene una ciudad como Cartagena al ser turística. Así lo era Tesalónica en aquellos días. Tenía un gran puerto y además pasaba una de las principales arterias de comercio por allí. Por tanto, era una ciudad expuesta al paganismo y a todo lo que venía tanto de Asia como de Europa. Era un imán. Ahí atraían y quedaba todo lo bueno, lo malo y lo peor. Y en medio de esa situación nace esta iglesia, que como vieron además lo hace en medio de una terrible oposición. Creo que hay cosas que usted y yo debemos aprender de los hermanos de Tesalónica. Yo creo que hay cosas que usted y yo deberíamos aspirar a que se vean en nosotros como fruto, como se hizo con los hermanos de Tesalónica. Así que eso me lleva a preguntar, ¿qué es lo que hacía a esta iglesia algo digno de imitar? No lo digo yo, lo dice Pablo. Dice Pablo allí en ese versículo 7 que ellos fueron ejemplo. ¿Te imaginas que el Señor apareciera y diga: mira, comunidad cristiana, ustedes son un ejemplo a seguir para las iglesias de la región? ¿Usted cómo se sentiría? Diría gloria a Dios. Usted dice gloria a Dios, saca pecho y dice: claro, por supuesto, pastor. Oh, Señor, era obvio que estoy yo aquí. Amado, tendría que preguntar necesariamente: ¿es usted ejemplo? Escúcheme acá, ¿es usted ejemplo para las personas que están alrededor suyo, en su entorno? Como decía nuestro hermano Elvi allí, en esa parte cultural, ¿usted es influencia? ¿O usted simplemente se ha mimetizado con el entorno? Porque estos hermanos son ejemplo porque ellos hicieron una diferencia. ¿Cuántos saben que tú y yo somos llamados a hacer la diferencia? Hacemos la diferencia porque estamos en el Señor. Entonces, ¿qué hizo esta iglesia? Ser un modelo digno de imitar. ¿Cuál era lo que evidenciaba esa obra de Dios en medio de ellos? Bueno, primeramente, y el versículo 1 destaco, que esta era una iglesia, la de Tesalónica, que estaba compuesta por personas genuinamente convertidas. Esta es una iglesia de personas genuinamente convertidas. Permítame decirlo así. Usted dirá: pastor, pero se supone que toda iglesia evangélica que se precie de ser seria está compuesta por personas que son genuinamente convertidas. Y yo tendría por responder lo siguiente: amado, sí, pero no. Sí, pero no. Es decir, es lo que se supone que debería ocurrir, es lo que debería estar pasando, pero lamentablemente la realidad es que no sucede así. Eso se supone que debe ocurrir, pero no está ocurriendo de la manera como nosotros y las escrituras quisiéramos. Hermanos, ¿saben por qué nos sorprende la declaración de que la iglesia en Tesalónica estaba conformada por personas genuinamente convertidas? ¿Sabe por qué usted no puede decir: wow, habían gente convertida allí en la cual Dios estaba obrando? ¿Sabe por qué esa parte queda difícil de sorprendernos? Primera razón, porque no lo vemos como algo extraordinario. Tendemos a asumir que toda persona que va a una iglesia es cristiana. Esto nosotros lo hacemos. De hecho, nosotros le decimos a la persona que viene a la iglesia: hermano, ¿sí o no? Y hay gente que te da la mano que no es hermano. Aún. Ojo, no estoy diciendo que no lo vaya a hacer, pero aún no lo es. Porque lo que lo hace creyente, lo hace cristiano, no es la asistencia dominical ni la participación a ciertos ritos. Miren, no lo vemos como algo extraordinario porque estamos asumiendo el cristianismo de las personas.
Y la otra razón es porque no estamos del todo apercibidos de que la conversión es un verdadero milagro. Eso es un milagro portentoso, poderoso. Tan poderoso es, amado, que aquí podemos y cada martes nos reunimos a orar por familiares nuestros que se conviertan, que queremos que se conviertan y aún no lo han podido hacer. ¿Usted se da cuenta que eso no depende de usted? ¿Se da cuenta que eso no depende de un predicador? Eso no depende de cuánta teología usted tenga, ni cuán buena sea. No depende de que usted corra. Depende de quién, del Señor. Y voy a subir la apuesta. El hecho de que usted hoy esté aquí es uno de esos poderosos milagros. El hecho de que yo hoy esté predicando este evangelio, del cual rechacé en múltiples ocasiones, es un poderoso milagro. Y por eso, analizando cuando el Señor se dirige en boca de Pablo y de Silas en esa salutación inicial a la iglesia en Tesalónica, la iglesia, la llama la iglesia de los tesalonicenses, es una palabra profunda, no es simplemente un saludo a la bandera. Miren lo que dice este versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ustedes se dan cuenta que este es un saludo completamente diferente a los que solía hacer Pablo a las demás iglesias. Normalmente decía, gracia y paz a la iglesia que está en Corinto, en Filipo, en tal parte, en Cartagena. Pero esta es la primera vez que Pablo se dirige a estos hombres por su gentilicio. La iglesia de los tesalonicenses. Miren, Pablo estaba impactado con esta iglesia. No digo que fuera perfecta, vamos a ver que no lo es en algunos capítulos adelante. Pero era una iglesia que mostraba que Dios estaba obrando en medio de ella. Era una iglesia pequeña, pero poderosa en el reino del Señor. Y es lo que en esta mañana nosotros procuramos. El anhelo de mi corazón como pastor es que usted pueda ser una iglesia poderosa, que tú puedas participar poderosamente de una iglesia de convertidos. ¿Te dice amén? Entonces, este no era un simple grupo de cristianos que se reunían de vez en cuando en la ciudad de Tesalónica para echar unos estudios bíblicos. No era simplemente un grupo de hermanos que se reunían para hacer una oración y cantar algunos coros. Amados, esta era una iglesia con todas sus letras. La iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Así que cuando Pablo está hablando aquí de esta palabra, usted la conoce, que es la famosa eclesia, de esta asamblea de los tesalonicenses, se está dirigiendo a un grupo particular de personas que están compuestos por aquellos que han sido convocados en Dios, llamados por Dios y cuyas vidas están arraigadas, cimentadas en el Señor. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia de los tesalonicenses que están en Cristo Jesús. ¿Usted hace parte de la iglesia que está en Cristo Jesús? ¿Usted quiere estarlo? Gloria a Dios. Hermanos, la iglesia no es, y aquí abro este puerto, la iglesia no es una simple reunión de hombres y mujeres que poseen unas creencias en común. La iglesia no se reúne de vez en cuando para realizar ciertas ceremonias o rituales religiosos. La iglesia en realidad es una asamblea de personas que han sido llamadas por Dios para salir fuera de este mundo, fuera del sistema de este mundo, para pertenecerle única y exclusivamente al Señor. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres que pertenecemos a otro reino, a otra ciudadanía, una celestial. Hombres y mujeres que tenemos otro rey llamado ¿cómo? Jesucristo. De eso acusaron a estos hombres. Y me llena de gozo saber que estos hombres eran capaces de poder colocar ese pensamiento en los mundanos. Ellos decían, estos que trastornan todo el mundo. Yo sé que hay una canción que seguramente algunos de los que escuchan hip hop aquí, cristianos, saben que hay una canción que tiene este tema, ¿no? De trastornar. Amados, nosotros estamos llamados a literalmente transformar esta sociedad, no a camuflarnos en ella. Amados, nosotros tenemos un llamado como los hermanos de Tesalónica a marcar una diferencia grande en nuestras vidas. Y creo que cuando hablamos de una iglesia en la cual Dios está obrando, no se trata de una iglesia que haga cosas, sino una iglesia principalmente que sea una con su Creador, una con el que lo llamó.
las personas que se hacen llamar parte de una iglesia, fundamentalmente somos quienes hemos sido unidos a Cristo. Usted es creyente no porque viene el domingo y se congrega en este lugar. Usted no hace parte de la iglesia porque escribió su nombre en una membresía. Usted es parte de la iglesia porque ahora usted está unido con Cristo para siempre. ¿Lo entiende así? ¿Lo comprende así? Usted ha sido unido en Cristo por la fe, dice la Biblia. Y ahora nuestras vidas, también dice la Biblia, que se hallan escondidas con Cristo para Dios. Eso dice la Escritura. Y esa es la razón por la que somos creyentes, por la obra de Jesucristo en nosotros. Una obra que empezó a nosotros a redimirnos y a llevarnos al reconocer nuestra transgresión y pecado. Escúcheme. Pablo escribe con esta confianza porque él se está dirigiendo a una iglesia verdadera. Hombres que habían abandonado su idolatría, hombres que habían visto el fruto de la transformación de Dios en sus vidas, un Dios que les había abierto los ojos del entendimiento para que abrazaran la fe en Jesús. Ellos creían que Jesús era el Dios encarnado, que había muerto por sus pecados, y entonces produce la conversión. Una conversión genuina y verdadera que es el primer de los milagros que ocurre cuando una iglesia se forma. El primer milagro que precede a una iglesia, ¿cuál es? La conversión. Si no hay conversión, amado, ahí no hay iglesia. No hay nada. No hay nada. Y yo quiero cerciorarme que en esta mañana usted pueda tener en su corazón el ardoroso deseo de saber: Padre, yo no quiero estar aquí porque fue que me trajeron. Yo vine porque quise, no porque me pagaron. Yo vine aquí porque Cristo me compró. No por mis propios pensamientos, no por mi propio deseo. Yo quiero que usted tenga certeza de que no estaría en otro lugar a menos de que Cristo no lo haya traído primeramente a él. Que el cristianismo no va de hacer cosas dentro de un lugar, sino que las cosas que se hacen en ese lugar responden a lo que ya Cristo hizo primero en la cruz del Calvario. Ese es nuestro sentido de hacer las cosas. Hermanos, la iglesia no es un club social al que entramos llenando una solicitud. Escúcheme esto. No es un club social al que entramos llenando una solicitud. Es un milagro ser parte de la iglesia, familia. Yo sé que cuesta trabajo, sobre todo después de que usted tiene muchos años ya de estar viniendo sobre todo a este lugar. Algunos de nosotros llevamos más de 20 años viniendo aquí. Nos conocemos cada recoveco de este lugar. Pero es difícil entender que hay un milagro cuando nosotros llegamos a este lugar. Y quienes hemos visto el antes y el después en Cristo lo tenemos muy marcado. Permítame decirle, no es una solicitud que usted llena y usted se hace creyente. Es un milagro ser parte de la iglesia. Dios tiene que llamarnos de muerte a vida para que usted haga parte de la iglesia. Escuche con atención. Para que usted haga parte de la iglesia, Dios primeramente tuvo que llamarlo de muerte a vida eterna. Dios tuvo que abrirnos los ojos del entendimiento y correr el velo de separación que nos hacía no entender las cosas espirituales para hacernos parte de la iglesia. Dios tiene que regenerarnos para hacernos parte de la iglesia. Dios tiene que darnos nueva vida en Cristo para ser parte de la iglesia. O como lo dice Efesios en ese capítulo 1, versos 17 y 28. Esto oraba Pablo. Dice Pablo: oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó primeramente ¿en quién? En Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y ahora sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Amado hermano, si esta palabreja que acabo de leer aquí no le conmueve, necesitamos revisar gran parte de ese evangelio que usted está siguiendo. Cuando Cristo le tomó, amado, no le trajo a un lugar llamado Comunidad Cristiana del Pie de la Popa. Cuando Cristo le tomó, le sacó de las puertas del Hades, del infierno donde estábamos condenados, para que ahora tuviéramos vida nueva y eterna en Él.
No venimos a este lugar porque no tenemos otra cosa más que hacer los domingos. Venimos a este lugar porque este es el lugar donde Dios adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Venimos a este lugar porque este es el lugar donde podemos exaltarlo a Él, porque estamos rendidos a Él, porque estamos endeudados con Él eternamente en gratitud hacia Él. Por lo que ya Él hizo por nosotros, no por lo que queremos que haga. No, ya Él lo hizo todo. Si Dios no hiciera una cosa más por mi vida, yo tendría muchas razones para adorarlo. ¿Usted lo entiende así? ¿Lo comprende así? ¿Lo vive así? Estas cosas lo mueven a levantarse en la mañana con dolor de cabeza, ajustar la Biblia, agarrar las cosas que necesita agarrar y decir, voy para la iglesia. No porque sea el mejor eclesiero, sino porque entiende que deudores somos de Él. ¿A quién iré?, dijo Pedro, solo tú tienes palabra de vida eterna. Yo no tengo que motivarte, no tengo que buscarte, no tengo que jalarte, porque el Espíritu Santo ya hace eso en nosotros. Porque actúa en nosotros cada día, porque pone convicción de juicio y de pecado cada día. Eso no lo hace el pastor, no lo hace el predicador, no lo hacen las canciones. Tú lo tienes o no lo tienes. Nadie te lo puede vender. Si no, pregúntenle a Simón el mago. No se compra, no se permuta, no se adquiere, no se firma. Lo da generosamente el Padre a quien lo quiere dar. Y ahí aquí está la gran bendición en esta mañana, que nosotros no lo merecíamos. Y enos aquí, no lo merecíamos, y sin embargo aquí estamos en esta mañana, porque la misericordia de Dios es generosamente grande y es para siempre. Esto es lo que hace que tú te levantes cada bendito domingo, cada vez que vienes a la congregación de los santos. No es el compromiso, no es el ministerio, no es el pastor, no es que si tú no vienes las cosas se caen. Es porque Cristo te tomó. Suyos somos para siempre y nadie nos arrebata de las manos de Él. Suyos somos. No hay otra razón, amado. Yo podría pasarme toda la tarde dándole argumentos, pero no existe otro mayor que este. Que Jesús te tomó y me tomó cuando éramos nadie, en delitos y pecados, amados, y por su gracia eterna nos salvó, no siendo merecedores de ello, y nos puso nombre y vestidura nueva, limpió nuestras heridas, cambió nuestros zapatos, colocó túnicas y colocó una mesa, dice la Biblia, aderezada delante de nuestros angustiadores. Si esto no te conmueve, amado, ya no te conmueve nada. Es Dios y su obra. Y es a esa obra en Tesalónica, y por esa dignidad que hemos descrito, que Pablo le habla a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en Jesucristo. ¿Cuántos creen que esa es la manera en la que Dios te va a dirigir hacia ti? Dios se dirige hacia ti con eso. Por eso me niego a decir iglesita. Esa es una iglesita. No hay iglesias pequeñas ni grandes. Todas fueron compradas por el mismo precio. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Lo que Dios derramó con la iglesia más grande que usted tenga en su cabeza es lo mismo que Dios derrama en la iglesia más pequeña, a la cual de pronto usted no ha accedido. Míreme acá. Gracia y paz. Wow. Mire que ese versículo dice ahora gracia y paz. Entonces, él reconoce, Pablo, que se está dirigiendo a una iglesia verdadera. No un cúmulo de gente que va allí de vez en cuando los domingos. Una iglesia que fue comprada por el precio de sangre. No gente que asiste el domingo. No personas que ponen el cuerpo aquí, lo depositan y su mente se va a ver otras partes. Amado, era gente que había sido comprada a precio de sangre. Gente que tenía la valía no por lo que hacían, no por lo que entregaban, no por lo que hacían, sino por lo que ya Cristo había hecho en ellos y por ellos. Porque por Él, en Él y para Él son todas las cosas. Eso dice la Escritura. Así que la valía de esta iglesia no se la daba Pablo por su saludo, sino por la obra de Cristo que Él reconocía en ellos. Y eso es lo que yo quiero que el Señor pueda reconocer en cada uno de nosotros. La valía que tenemos en Cristo. Ahora bien, reconocido esto, Pablo lanza este saludo, que es la parte B de ese versículo 1. Gracia y paz sean a vosotros, del Dios nuestro Padre y del Señor, ¿qué? Jesucristo. Bueno, amado, yo sé que este es un saludo, evidentemente, y probablemente sea visto como una formalidad para muchos lectores que están pasando distraídamente por estas líneas.
Pero permítame decir lo siguiente. La gracia de la que habla Pablo aquí, que es lo que él desea para esta iglesia, y no solo para ella, sino para todos nosotros, es ese aspecto bondadoso del carácter de Dios que lo mueve a favorecer a aquellos a los cuales no merecen nada, sino todo lo contrario. Escúchenme porque quiero hacer una afirmación hoy. Solemos decir que la gracia es un regalo no merecido, y hasta ahí está bien. La gracia es un regalo no merecido. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, la gracia divina a la que Pablo apela y a la que nosotros nos une, no es solo dar un regalo inmerecido. Voy a poner este ejemplo. Es más como si un delincuente entrara en el día de ayer a tu casa, robara todo tu hogar, tus cosas, tus pertenencias, y en el proceso violentase a tus hijos, si era violencia contra ellos o contra tu esposa. Y aquí va el detalle. Y al día siguiente, consciente de eso, tú decidieras favorecer a ese delincuente, no solamente no condenándolo, sino brindándole todo lo mejor que tú puedes hacer por él. ¿Estás entendiendo lo que es la gracia ahora? Y eso fue exactamente lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. No fue que Dios nos dio un regalo que no merecíamos, eso es cierto, pero el tema aquí es que nosotros violentamos a su Hijo. Usted me está entendiendo ya cómo esto cambia, ¿verdad? El Señor entregó la luz del mundo, dice la Biblia, y a los suyos vino, ¿y los suyos qué? Y lo tuvimos, dice Isaías, como azotado, despreciado y desechado. Esas son palabras fuertes. ¿Qué harías tú en una situación como esta? ¿Tú favorecerías a ese criminal? A lo mejor tú dirías, bueno, está bien, no te guardo rencor, pero hasta ahí. El Señor no se queda allí porque estamos hablando de una gracia que sobrepasa todo entendimiento. Él nos entregó a su Hijo y nosotros ¿qué hicimos? Lo desechamos, lo rechazamos, lo tuvimos por muerto, por herido. En algunos casos fue vituperado por tu pecado y por el mío, y fue condenado a muerte y muerte de cruz. Éramos dignos de condenar. Y la gracia es esta, que el Señor toma pecadores confesos como nosotros y los toma y les entrega su salvación gratuita e incondicionalmente. Por eso va a decir los salmos, no hay otro Dios como tú. No lo hay. No lo hay. No hay otro. ¿Quién puede hacer las obras, oh Jehová, como tú las haces? No hay nadie que pueda hacer eso. Solo Jehová, que vive y reina por los siglos. El Padre eterno, diría Pablo, que no nos entregó, no nos negó a su propio y único Hijo, ¿cómo nos dará las cosas que necesitáis? Porque Él ya nos entregó todo, amados, en Cristo. ¿Usted me está entendiendo? ¿Lo comprende así? Y por eso que Pablo va a decir gracia. Miren, esa gracia que fue dada desde el madero es la misma gracia que nos sostiene y continúa bendiciéndonos aún hoy, día tras día en nuestras vidas. Esa gracia no se concluyó cuando nos hicimos creyentes, cuando aceptamos que Jesús era nuestro Señor y Salvador. No, amado, la gracia esa todavía sigue lanzándose abundantemente sobre nuestras vidas. Gracia sobre gracia, dirán algunos textos. Amado, si esto a usted no le enchina la piel, revísese. De pronto hay demasiado Real Madrid en su vida. Junior, América de Cali. Nos metemos ahí para que no haya Barcelona. A lo mejor hay demasiado Netflix. Estas cosas están robando tu atención, amado. Si estas cosas no te estremecen, es que las verdades de Cristo no te están amaneciendo. Y probablemente todavía tú no estás converso. Eres crédulo, simpatizante. Crees en Dios, simpatizas con el cristianismo, pero aún la obra de Cristo no la has abrazado. Yo quiero que tú no vengas aquí los domingos motivado por cualquier cosa distinta que no sean estas verdades que están siendo expuestas en esta mañana sobre tu corazón. Y estas son las verdades que le tenemos que decir a nuestros pequeños y decirle, papi, sabes, nosotros vamos a la iglesia no porque nos están esperando allá, no porque yo tengo algo que hacer,
sino que ¿a quién iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna y papi las necesita. Y tú las necesitas también. ¿Se entiende lo que estamos hablando aquí? ¿Se entiende lo que estamos hablando? El resultado entonces de esa gracia soberana de Dios, hecha en la cruz, establecida en Cristo, que es lo que le está deseando Pablo a la iglesia en Tesalónica, esa gracia que debe estar sobre ellos continuamente, el resultado necesario de ello es la paz. Por eso siempre van en esa mancuerna. Si se dan cuenta, cuando Pablo saluda, siempre es gracia y paz. Es una conjunción, no se puede estar en lo uno sin lo otro. El resultado necesario de la gracia, imagínate, tú estás condenado, destruido, destituido de la gloria del Señor. Por cuanto pecamos todos, fuimos destituidos de la gloria del Señor. No había nada que pudiese resolver nuestro problema. Estábamos además de continuo el Señor estaba airado sobre nosotros. Y un día cualquiera, por la obra de Jesús, cuando fue al madero, cambiamos de estatus y ahora somos justificados y ahora nos ha dado la potestad de ser hijos. Usted un día estaba muerto en delitos y pecados y por la obra de Jesús ahora usted es contado entre los hijos. Y si hijo hace parte de la casa y si está dentro de la casa, usted come a la mesa. ¿Usted se entiende? Eso es un cambio dramático de estatus. No es un cambio de iglesia. Usted no fue que cambió de una iglesia para la otra. Usted cambió de vida, de muerte a vida eterna. Ese es el cambio. Así que el resultado necesario es paz. Que no significa, cuando hablamos de paz o de shalom, que es lo que emplea la escritura, no significa una vida ausente de problemas. No es una vida cómoda. No es una vida en la que no hay dificultades, amado. Es el hecho de poder experimentar la paz que sobrepasa el entendimiento. Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como a quién. Porque el mundo tiene un tipo de paz, esa la que usted tanto busca y anhela. Ay, que yo sería feliz si no me pasara nada. Eso no es cristianismo, amado. Coge aquí cianuro y no te va a pasar más nada. Si usted me está entendiendo, este mundo vende esa paz y cuando no la encuentran, ¿qué hacen muchas personas arrastradas por este mundo? Se desviven. ¿Ves? Se sacan del sistema, ¿no? Amado, pero la Biblia dice que Jesús da un tipo de paz que sobrepasa ¿qué cosa? El entendimiento. Es decir, usted puede tener una paz que va por encima de las circunstancias que a la mayoría de la gente le haría estar derribado. Usted tiene un tipo de paz en que aunque pase por valles de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? ¿Por qué? Su vara y su callado, ¿qué pasa? Oh, amado, eso no se lo va a dar el mundo. Eso no lo dan los hijos, eso no lo dan los esposos o las esposas, eso no lo da la plata, eso solo lo da Cristo. Gente con hijos, con plata, con poder, con fama, se descolocan de este sistema. Ellos mismos se sacan. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? El resultado es paz. Por eso en número 6, cuando el Señor dice al sacerdote cómo debía bendecir al pueblo, lo dice de esta manera: cuando vayas a bendecir a los hijos de Israel, lo vas a hacer así. Número 6, verso 24. Mira cómo dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti ¿qué cosa? Misericordia. Y luego dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti ¿qué cosa? ¿Por qué cierra con eso? Por la anhelada paz, el shalom del cual tanto se habla. Lo que dice Pablo al pueblo en Tesalónica es que la gracia que los libertó y los transformó y los hizo ahora hijos de Dios, les lleve a tener shalom. Tengan descanso, tengan paz, esa que sobrepasa el entendimiento. Que Dios ponga shalom, que Dios ponga paz. No solamente eso fue posible, amados, sino que fue parte de la obra que Cristo hizo por nosotros. Porque la Biblia dice que Dios nos reconcilió en Cristo para que tú y yo ahora pudiésemos, a través de la obra de Jesús y por medio de la fe, tener paz para con Dios. Eso dice la Escritura. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 3. Mira lo que dice Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Para con Dios.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes. Escúcheme ahí. Cuando usted tiene paz, hay un resultado necesario. Usted ahora puede caminar como firme. ¿Qué significa? Que usted ya no se va a estar como tambaleando, cayendo, oscilando. Entonces usted está firme. Dice, tenemos entonces entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando hay paz, usted camina firme y además usted tiene una esperanza de gloria, que es la que hace que cuando vengan los días malos, porque van a venir, usted no se desespere como un loco más. ¿Me entiende? Diciéndole al Señor, maestro, maestro, perezco, o quiéreme socorrer. ¿Se acuerdan cuando estaban en la barca los discípulos? Que fueron allá y despertaron a Jesús con un trauma. Señor, ¿no te da cuidado de que qué? De que perecemos. Así hay mucho evangélico montado en la barca con Jesús. Jesús montado en la barca y creen que se van a ahogar. ¿Y qué dice el Señor? Se levanta, se coloca en la proa del barco y ¿qué dice? Calla y enmudece y se vuelve a acostar. Y les queda mirando así. Y ustedes sí son barro, ¿vale? Y se acuesta. Ustedes no han entendido lo que el Señor ya hizo. Amado, en su barca va Cristo. Deje de estar viendo tanto viento y tanta tormenta y acostúmbrese a ver al que duerme a su lado. ¿Quién va a perturbarle? Nadie. Y si Dios está conmigo, ¿quién? Mayor es el que está en mí. ¿Y por qué usted se sabe eso y no lo aplica? 2 de Filipenses, 1 de Corintios, de vez en cuando no cae mal. Cerramos. Es por eso, amados, que en nuestra iglesia, comunidad cristiana, en este equipo de liderazgo, en la pastoral, nos tomamos muy en serio este tema de la conversión. Y por eso no nos tomamos a la ligera este asunto. No damos membresías ligeramente. Muchas veces me han cuestionado esta situación. No, pastor, pero es que vea que yo estoy aquí, que esto, que lo otro, que la membresía. No, amado, no se trata de membresías. No se trata de eso. No damos membresías por número de tiempo, por un número de acciones, porque usted hace o no hace. No lo hacemos así. No hacemos bautizos cada 3, 4, 5, 6 meses, porque entendemos que este es un proceso divino. Entendemos que el Señor es quien va haciendo la obra en medio de su iglesia. Por eso el título es Dios está obrando en medio de su iglesia. No es lo que la iglesia hace, es lo que Dios hace en medio de su iglesia. Y en esta mañana, este versículo 1 que hemos estudiado, amado, nos dice lo siguiente. Dios está obrando en medio de nosotros, así como lo hizo en Tesalónica. Y cuando la iglesia, que está compuesta por verdaderos creyentes, hombres y mujeres que han dado su vida al señorío de Cristo, que han entendido y aceptado que el evangelio de Jesús es la respuesta, que comprenden la ordenanza, que entienden la obra de Jesús en la cruz, hombres que sin ser perfectos manifiestan en sus vidas los frutos de una verdadera transformación, de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Amados, es allí cuando vemos una marca indubitable de que Dios está obrando en una iglesia. Pueden tener eventos, pueden caerse todos los domingos, pueden gritar, pueden hacer acciones, pueden estar recubiertos en mármol, pero nosotros vemos en Apocalipsis que hay un montón de iglesias así a las cuales el Señor reprende. Tú dices que eres rica, pero eres pobre, ¿se acuerdan? Nuestra intención no es decir que estas cosas sean malas, no. Mi intención esta mañana es colocar el foco donde tiene que estar. Amado, usted tiene que pensar diariamente que usted está en un rebaño de escogidos, apartados para Él. Usted tiene que pensar cada mañana que usted ya no vive para sí, sino que vive para la gloria del Señor. Y en la medida en que usted tiene eso en su corazón, tenga la plena certeza de que haya o no alborotos, el Señor va a llevarle al fin que Él ha procurado. Mi Dios, pues, nos dará a nosotros y cumplirá su propósito en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, familia, que el Señor nos guarde. Yo quiero que ahora usted pueda, allí donde está,